Continuamos esta clase hablando sobre la reflexión. La luz, cuando incide sobre una superficie, parte de la radiación es absorbida y parte de la radiación es reflejada. Vamos a enfocarnos solamente en la parte que es reflejada. Veamos las dos leyes de reflexión. La primera ley nos dice que el rayo incidente, la normal a la superficie, es decir, esa línea imaginaria que forma 90 grados con la superficie, y el rayo reflejado, que estos tres elementos se encuentran en un mismo plano. Una vez que establecemos que esos tres elementos se encuentran en el mismo plano, evaluamos la segunda ley. Esta segunda ley lo único que nos dice es que el ángulo que forma el ángulo incidente, el rayo incidente con la normal, que se va a llamar ángulo de incidencia, va a ser exactamente igual que el ángulo que se forma entre la normal y el rayo reflejado, es decir, que el ángulo de reflexión. Eso se sintetiza en esta fórmula, que es ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. ¿Okay? Es importante tener en cuenta siempre esta fórmula que la vamos a utilizar mucho cuando estemos trabajando óptica. Dependiendo de cómo es la naturaleza de la superficie donde vamos a reflejar, vamos a tener dos tipos de reflexiones. Si es una superficie lisa perfecta, vamos a tener una reflexión especular, ya que vamos a tener todas las normales en todos los puntos, van a ser líneas paralelas, por ejemplo, esta normal acá, acá y acá, como toda la superficie es plana, perfecta, vamos a tener solamente normales paralelas y todos los rayos que incidan con el mismo ángulo, es decir, rayos de incidencia que sean paralelos, como este y este, van a dar lugar a ángulos de reflexión que dan rayos paralelos, como estos que están acá. Entonces, cuando todos los rayos reflejados son paralelos, decimos que estamos ante una reflexión especular o reflexión regular, y la imagen que se produce es igual a la imagen desde donde vienen los rayos. En cambio, si tenemos superficies irregulares, vamos a tener diferentes normales. Por ejemplo, esta que está acá, vamos a poner otra por acá. ¿Okay? Si vemos ese espacio, cada una de esas superficies diferentes, como si fueran un propio espejo, van a tener normales diferentes. Entonces, si tenemos normales diferentes, al entrar todos los rayos por el mismo lado, nos van a dar ángulos de incidencia diferentes, y esos ángulos de incidencia diferentes nos van a dar ángulos reflejados diferentes. Es decir, esos rayos que salen a chocar con esta superficie no van a ser paralelos. Entonces, ese tipo de reflexión se llama reflexión irregular o reflexión difusa. Veamos la aplicación de esas leyes de reflexión. En este caso, vamos a estudiar dos espejos que están colocados a 90 grados. Imaginemos que tenemos el espejo M1. Establezcamos una normal, veamos un rayo que incida sobre esa normal, supongamos que ese rayo es de 30 grados, entonces por la segunda ley, el ángulo de incidencia va a ser igual al ángulo de reflexión. En ese punto del espejo 2 o M2, donde llega ese rayo, establecemos otra normal. Por geometría sabemos que ese ángulo de incidencia va a ser de 60 grados. ¿Okay? Por ejemplo, si este ángulo es de 30, este ángulo de acá es de 60. Y el ángulo alterno, ya que esta línea es paralela a la horizontal, entonces este ángulo va a ser de 60 grados. Si ese ángulo de incidencia respecto a esa normal es de 60 grados, el ángulo de reflexión va a ser de 60 grados también. Entonces, si ese ángulo es de 60 grados, acá tenemos el ángulo de 30 grados. Bien. De esta forma, si notamos esta normal que es paralela a esta superficie
Bien, este forma 60 grados con esta y forma 60 grados con esta. Si esas dos líneas son paralelas y forman los mismos ángulos, entonces este rayo y este rayo son paralelos. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Que cuando los espejos forman 90 grados, el rayo de salida será paralelo al rayo de entrada. Entonces, si queremos que dirigir los rayos en el mismo sentido, pero en dirección opuesta, perdón, en la misma dirección pero en sentidos opuestos a donde tenemos el rayo de entrada, lo que hacemos son colocar dos espejos a 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de juegos de espejos nosotros podemos direccionar los rayos hasta donde los querramos hacer llegar, y esto es lo que se utiliza en diferentes instrumentos que hacen uso de luz y de óptica. Bien. En la siguiente clase hablaremos del otro fenómeno que es la refracción.